Bienvenidos, hermanos siniestros. Es un gusto estar con ustedes esta noche, donde juntos exploraremos los rincones más oscuros del terror. Antes de comenzar, quiero agradecerles por apoyar al canal. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo. Esta noche, prepárate para sentir el verdadero terror. Nuestra primera historia se titula La casa en la colina. Siempre he sido escéptico sobre lo paranormal, pero todo cambió una noche en la que decidí explorar una vieja casa abandonada en la colina. La leyenda decía que había sido el hogar de un extraño alquimista que desapareció sin dejar rastro. Los vecinos hablaban de ruidos inexplicables y luces que parpadeaban en la oscuridad. Armado con una linterna y mi curiosidad, me adentré en la casa. La puerta chirrió ominosamente al abrirse, y un aire frío me envolvió. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo crujía bajo mis pies. Mientras avanzaba, noté que las sombras parecían danzar a mi alrededor, como si la casa misma estuviera viva. En el salón, encontré un viejo escritorio cubierto de polvo. Sobre él había un diario. Sus páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones sobre experimentos y fórmulas extrañas. Sentí una atracción irresistible por el libro, y comencé a leer en voz alta algunas de las entradas. A medida que lo hacía, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si algo estuviera despertando. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nada, solo un silencio abrumador. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Mi linterna comenzó a parpadear, y las sombras se hicieron más densas. Decidí que era hora de irme, pero cuando intenté salir, la puerta se cerró de golpe. El pánico me invadió. Grité, pero mi voz resonó en el vacío. Intenté forzar la puerta, pero estaba atrapado. Justo en ese momento, las luces comenzaron a parpadear, y vi una figura en la esquina de la habitación. Un hombre de aspecto desaliñado, con ojos que brillaban como brasas. Su mirada era penetrante y cargada de tristeza. «¿Por qué has despertado lo que estaba dormido?», preguntó con una voz que resonaba como un eco lejano. No sabía qué responder, pero sentí que algo en su presencia me hacía querer llorar. La casa guarda secretos que no deben ser revelados. Ahora estás atrapado aquí, como yo. Con cada palabra, el ambiente se volvía más denso, y la casa parecía cerrarse a mi alrededor. Recordé el diario y en un arrebato de desesperación lo arrojé al suelo. En ese instante, las luces se apagaron y un viento helado recorrió la habitación. El hombre desapareció, pero su voz aún resonaba en mi mente. «Escapa antes de que sea tarde». Finalmente la puerta se abrió de golpe y corrí hacia la salida. No miré atrás hasta estar fuera de la casa. Una vez en la colina, caí de rodillas, respirando con dificultad. La casa permanecía en silencio, pero sabía que había dejado algo atrás, una parte de mí que nunca podría olvidar. Desde esa noche, no pude dejar de pensar en el hombre y en el misterio de la casa. A veces, al caer la noche, creo escuchar susurros en el viento, recordándome que algunas puertas están mejor cerradas, que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. Mi nombre es Elías, y conocí a Lisandra en un bar. Desde el primer momento me enamoré locamente de ella. La seguía a todos lados, llevando obsequios, flores, peluches, cualquier cosa que pudiera hacerla sonreír. Pero ella nunca quiso nada conmigo. Siempre me rechazaba. Esa negativa me llenaba de furia y dolor. Una herida que nunca dejaba de sangrar. Yo la amaba, y debía ser mía de cualquier manera. No me juzguen, porque nadie está en mis zapatos. No iba a darme por vencido. La vigilé y la seguí día tras día, observando cada movimiento, cada interacción. Sabía que debía encontrar la ocasión perfecta, y finalmente llegó el día que tanto había esperado. La llevé a un lugar apartado, un claro en el bosque donde creí que podría convencerla de mis sentimientos. Pero cuando se dio cuenta de mis intenciones, su miedo se transformó en pánico. Comenzó a correr, y yo la seguí, impulsado por una mezcla de desesperación y locura. En su huida, Lisandra perdió el control, y al salir del bosque, se encontró en medio de la carretera. Un automóvil apareció de la nada, y el impacto fue brutal. La vi caer, su cuerpo inerte en el asfalto, y un grito ahogado quedó atrapado en mi garganta. En ese instante la realidad se desvaneció. La culpa me consumió. Intenté olvidar, pero la sombra de lo que había hecho nunca me abandonó. Cada rincón de mi hogar se volvió un recordatorio de mi obsesión. Las paredes parecían susurrar su nombre, y la oscuridad me acechaba. Esa noche, mientras intentaba refugiarme en la soledad de mi baño, el aire se volvió helado. Miré en el espejo y allí estaba ella, su rostro pálido y ojos vacíos.
mirándome con una mezcla de tristeza y furia. Pensé que estaba soñando, pero su risa resonó en mis oídos, llenando el espacio de un eco aterrador. Los días se convirtieron en noches interminables, y cada vez que cerraba los ojos, la veía. En la ducha, el agua se tornaba fría, y su voz susurraba: «No puedes escapar». La angustia me llevó al borde de la locura. La obsesión por su recuerdo me atrapó, y su fantasma se convirtió en mi único compañero. Incluso en la soledad de la noche, su presencia me acechaba. En cada rincón sentía su mirada, y en cada sombra su risa. Ya no podía distinguir entre la realidad y la locura. En mi mente, su risa se convirtió en un mantra, y su imagen, en una prisión de la que no podía escapar. Finalmente decidí enfrentar mis demonios. Regresé al lugar donde todo sucedió, esperando encontrar paz. Pero al mirar a mi alrededor, solo encontré su risa resonando en el aire, una burla constante de lo que había perdido. Nunca podría escapar de la obsesión que había creado, y su fantasma seguiría persiguiéndome, atormentándome hasta la muerte. La noche en el lago. Era un cálido día de verano cuando Lucas y Javier decidieron ir a pescar al lago cerca de su pueblo. Equipados con cañas y cebos, llegaron emocionados. La tarde transcurrió entre risas y charlas, pero al caer la noche, una niebla espesa comenzó a emerger del agua, envolviéndolos. «Quizás deberíamos irnos», dijo Lucas, sintiendo un escalofrío. «Un rato más», respondió Javier. «Aún no hemos pescado nada». Mientras recogían sus cosas, Lucas vio una figura en la distancia. Una niña con un vestido blanco, flotando sobre el agua. «¿Viste eso?», preguntó. «Es solo tu imaginación», dijo Javier. Pero la inquietud crecía. Al darse la vuelta para marcharse, la niebla se espesó. La figura de la niña apareció más cerca, con ojos oscuros y tristes. «Ayúdame», susurró. Lucas se acercó. «¿Qué necesitas?». «Mi muñeca», dijo la niña, extendiendo su mano hacia el lago. Decididos a ayudarla, buscaron en el agua y encontraron una muñeca vieja. Al sacarla, un grito resonó y la figura se tornó furiosa. «Devuélvemela», gritó. Aterrados, Lucas arrojó la muñeca de vuelta al lago. El agua se agitó, y la niña desapareció en un torbellino de sombras. «¡Corramos!», gritó Javier, y los amigos huyeron hacia el pueblo, con el eco de risas persiguiéndolos. Una vez a salvo, supieron que nunca volverían a pescar allí. La leyenda de Clementina, la niña del lago, se volvió real para ellos, y la oscuridad del lago siempre guardaría sus secretos. El carro de la matanza. Nunca pensé que un simple carro podría cambiar mi vida para siempre. Cuando compré ese viejo sedán de segunda mano, estaba emocionado. Era un buen precio y tenía su encanto. Sin embargo, desde el primer día, las cosas no salieron como esperaba. A las pocas semanas de tenerlo, el carro comenzó a darme problemas. Se quedaba parado de la nada, a menudo en los lugares más inconvenientes. Recuerdo una vez que estaba en medio de una carretera solitaria, cuando el motor se apagó sin aviso. Intenté reiniciarlo, pero nada funcionaba. Mientras esperaba a que llegara la grúa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si algo me estuviera observando. Con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. En las noches, mientras conducía, veía sombras moverse en el retrovisor. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la sensación de ser vigilado se intensificaba. Una noche, mientras regresaba a casa, vi una figura borrosa en la carretera. Desvié el carro, pero la figura desapareció al instante. Una tarde decidí hacer un viaje corto al campo. Mientras conducía, el carro se empezó a comportar de manera errática. El motor rugía, las luces parpadeaban y sentí un aire helado dentro del vehículo. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave pero claro, que decía mi nombre. Mi corazón se detuvo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. A partir de ese momento, los problemas se volvieron más frecuentes. Las luces del tablero parpadeaban, y cada vez que me detenía, podía escuchar un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando en otro idioma. Una noche, decidí llevarlo a un mecánico. «Este carro tiene algo raro», me dijo. «No puedo explicarlo, pero parece que tiene una historia oscura». No podía dejarlo ir. Una parte de mí estaba obsesionada. Necesitaba saber qué había pasado con ese carro. Comencé a investigar y descubrí que había estado involucrado en un accidente fatal años atrás. La familia que había muerto en el choque nunca había sido encontrada.
Sus almas, al parecer, estaban atrapadas en el vehículo. La última gota llegó cuando, una noche, el carro se detuvo en medio de la carretera y comenzó a emitir un sonido que parecía un lamento. Las luces se apagaron y, en ese instante, vi las sombras de esa familia en el asiento trasero. Sus rostros estaban llenos de tristeza y desesperación. Fue un momento aterrador. Decidí que ya no podía soportarlo más. Con el corazón en la boca, dejé el carro en un lugar apartado y me alejé. No sé qué le sucedió después, pero a veces, cuando la noche es silenciosa, creo que aún puedo escuchar el eco de aquel lamento, recordándome que hay cosas que no se deben tocar, que algunas historias están destinadas a permanecer en la oscuridad.